cordial saludo para nuestro gobernador, el doctor Juan Guillermo Zuluaga Cardona, para la secretaria administrativa, la doctora Ángela Lozano, para la doctora Natalia María Eslava, para el doctor Alejandro Sandoval, gerente de Servicio al Ciudadano y Gestión Documental, y por supuesto para mis compañeros de SED, el doctor Raúl Páez, el doctor Sebastián Rey, la doctora Fanny Pellatón, quien les habla, Luis Eduardo Acuña. Les presento un cordial saludo y los invito a una capacitación que va a tocar dos temas supremamente importantes, que es la resolución de conflictos y los conflictos laborales. Esto es algo que realmente pareciera de poca monta, pero nos resulta de vital importancia conocer qué es lo que realmente son los conflictos laborales y cuál puede ser la resolución de dichos conflictos. Los conflictos laborales no son nada más que diferencias entre compañeros, entre miembros de un equipo, y muchas veces, y esto se vuelve un poco más grave cuando se trata de bandos, ¿no? Entonces la problemática se presenta entre el bando de contabilidad contra el bando administrativo, qué sé yo. Entonces ahí la cosa se convierte en algo un poquito más de fondo, pero de todas maneras es importante saber que todo este tipo de problemas a nivel laboral tienen una forma de solucionarse. Hay que tener muy claro, y no podemos confundir, que una cosa son los problemas que pueda tener la empresa o el departamento, el instituto, la entidad a nivel administrativo, a nivel financiero, a nivel logístico, y otra cosa muy diferente, que es lo que vamos a tocar hoy, que es el problema entre los trabajadores, entre los funcionarios de la empresa. Eso es realmente lo que vamos a ver hoy como resolución y problemas y conflictos laborales. Ahora bien, ¿por qué surgen los conflictos laborales? Los sociólogos y los psicólogos dicen que el ser humano no necesita de muchas disculpas para crear conflictos, y no es la excepción en el campo laboral. Entonces vamos a encontrar varios motivos por los cuales en los entornos laborales se presentan estos conflictos: diferencia de ideologías políticas y diferencias en pensamientos, intereses comunes, intereses creados, envidias, malquerencias. Hay una cantidad de elementos que son supremamente susceptibles y supremamente frágiles de romper en cualquier momento la armonía dentro del ambiente laboral. La desigualdad, por ejemplo, en la percepción de las realidades puede ser una causa muy común dentro de las que ejercen una influencia en las relaciones interpersonales dentro de la empresa. A la hora de analizar determinadas circunstancias, determinados procesos, determinadas circunstancias, unas personas pueden pensar y tener una visión particular con respecto al tema, y otro grupo u otra persona puede tener una percepción completamente diferente, y eso, en vez de manejarse como una discusión absolutamente normal y un procedimiento normal dentro de la vida cotidiana, termina lamentablemente siendo algo que crea roces, que crea aristas, que crea dificultades dentro del ámbito laboral. Es importante saber y entender que no pocas veces en estas circunstancias las dos partes pueden tener razón, ¿no? Unos en una cosa, otros en la otra. Entonces, eso ya es un elemento que nos puede acercar a la resolución del conflicto, a dar por terminado el conflicto y entender que en esto la contraparte tiene la razón, que en esto yo tengo la razón, y eso puede ser una herramienta muy válida para utilizar en el momento de la resolución de los conflictos. Trabajar bajo presión es otro elemento que indiscutiblemente resulta ser un caldo de cultivo para la creación de conflictos laborales. Entonces, esto es indispensable saberlo, es indispensable entenderlo, y es indispensable comprender que estamos bajo presión, que estamos en un momento de carrera, de dificultad
dificultades para entregar un resultado, para entregar un trabajo o algo, y eso nos debe llevar a entender que debemos ser muchísimo más flexibles y muchísimo más comprensibles con la situación y con nuestros compañeros para evitar este tipo de roces. Este tema que voy a tocar ahorita pareciera ser que no es causa de estas situaciones de conflictos laborales, pero sí se da y sí es muy importante tenerlo en cuenta, que es la diferencia de asignación de recursos, ¿no? ¿Por qué fulanito gana más que yo si yo hago más que él? ¿Por qué fulanito gana más que yo si yo llevo en la empresa 4, 5 o 6 años? ¿No? Entonces ese tipo de situación también es muy común que sea un elemento que genere y que termine en un conflicto entre los compañeros y miembros de un equipo. Dentro de un grupo de personas vamos a encontrar diferentes personalidades, diferentes formas de pensar, diferentes estilos, diferentes formas de decir las cosas, pero por amor a Dios, compañeros, entendamos que no todos somos iguales, o sea, no todos tenemos por qué pensar igual, no todos tenemos por qué hablar igual, no todos tenemos por qué sentir las mismas emociones. Entonces, seamos flexibles y entendamos, él es así, yo soy así, pero eso no es motivo para que termine en un conflicto laboral y enrarecer y ensombrecer las relaciones de trabajo, que deben ser siempre amables, cordiales, de elasticidad, de comprensión, de mucha empatía. Entonces, no armemos problemas por tonterías, seamos muchísimo más abiertos, entendamos a los compañeros, perdonemos, colaboremos, ayudemos a que el ambiente laboral y nuestro entorno sea cada día más amable. Otro elemento muy común dentro de este tema que estamos tratando es la suplantación de roles. La gente es supremamente celoso cuando un compañero o compañera de trabajo comienza a asumir ciertas responsabilidades que están asignadas a esa persona. Entonces eso lo incomoda porque quizá piensa que, como se dice en el argot popular, le quiere correr la butaca. Puede que de eso no se trate, puede que por el contrario sea con todo el ánimo de colaborar, con una sana intención. Entonces asume algún rol que realmente no le corresponda a esa persona, sino que está asignado para un compañero, pero tengamos en cuenta que eso tenemos que hacerlo con mucha prudencia, con mucha delicadeza, porque ese es otro motivo muy importante y muy común en la relación laboral y en la creación y generación de conflictos dentro del ambiente de trabajo. Total, que si nosotros hiciéramos como un compendio de lo que hemos dicho y de todos estos motivos que llevan a romper la cordialidad dentro del ambiente laboral, podemos casi que concluir que en la gran mayoría de casos será por diferencia de opiniones, diferencias en conceptos, en apreciaciones, en formas de hablar, de decir, pero lo que yo quiero que nos concienticemos es que nada de esto que puede generar un conflicto laboral es algo grave e irremediable. Entonces la invitación, el objetivo de nosotros tener este conocimiento que estamos adquiriendo a través de estas capacitaciones es entender que es fácil pasar la página, que es fácil perdonar, que es fácil olvidar, que es fácil entender, que es fácil, si se quiere en algunos casos, como se dice, que nos tengamos que tragar un sapo. Listo, eso va a generar un gran ambiente laboral y va a ser muy benéfico para todo el grupo y especialmente para la empresa, y en el caso nuestro para los ciudadanos, que es a los que nosotros nos debemos, porque podemos prestar un servicio mucho más amable, mucho más eficiente, mucho más eficaz, y por lo tanto es necesario hacer a veces el sacrificio de dejar pasar por alto cualquier detalle antes de indisponernos. Bueno, ya visto las diferentes causales por las cuales se pueden generar este tipo de conflictos laborales, ahora vamos a ver qué tipos de conflictos laborales se pueden presentar.
En primer lugar tenemos los interpersonales o los intrapersonales, porque en muchas ocasiones se da el caso de que el conflicto se genera entre varios trabajadores o entre un trabajador y otro trabajador, un compañero y otro compañero, pero a veces también el conflicto existe de manera interna dentro de una persona. Entonces hay personas que pelean con la sombra, ¿no? Entonces ese tipo de personas pueden generar una serie de conflictos siempre emanados de su problemática interna. Entonces esto tiene que tener un trato ya de manera individual con la persona, con el trabajador, para que entienda que quien está generando permanentemente el conflicto es esa persona. Los problemas intergrupales también son muy comunes dentro de las empresas. Ya les decía ahorita al inicio de la charla que se generan problemas entre bandos, entre grupos, entre departamentos, que es muy común, pero también supremamente delicado porque ya involucra a más personas. Entonces va a ser un poquito más complicado de encontrar una solución a este tipo de conflictos. La desinformación o falta de comunicación, por eso nosotros veíamos anteriormente la importancia de la comunicación asertiva, porque la falta de una comunicación asertiva, la falta de una buena información es causa muy común para generar este tipo de conflictos. Fue que yo dije, fue que usted no me dijo, fue que usted no me advirtió, fue que usted no me aclaró. Entonces tratemos de tener una comunicación asertiva, tratemos de ser claros, tratemos de ser contundentes en nuestra comunicación para evitar de esta manera este tipo de conflictos dentro del ambiente laboral. Nunca jamás es aconsejable dejar pasar esto por alto y aplazar la contingencia de estos problemas. Esto es necesario y es aconsejable solucionarlo de manera inmediata, solucionarlo antes de que el problema crezca, antes de que el problema se salga de las manos y especialmente antes de que involucre a otras personas o el bienestar y el adecuado desempeño de la empresa, de la institución, en este caso de nuestro departamento en la gerencia de servicio al ciudadano. Eso no lo podemos permitir, tenemos que estar atentos a que cualquier brotecito, cualquier indisposición, cualquier malestar que surja, debemos de manera inmediata cortarlo. En esto que les voy a decir, queridos compañeros, quiero que pongan mucha atención y le den mucha importancia porque en el caso personal yo opino que es uno de los problemas más delicados dentro del ambiente laboral y son los problemas ocultos, los problemas que no salen a la luz pública, esos sentimientos de malestar que nos guardamos y nos guardamos y nos guardamos y no los manifestamos, y eso sin saber está generando un ambiente absolutamente oscuro, absolutamente inapropiado para el buen desempeño de nuestras funciones. Entonces, cualquier malestar que tengamos, cualquier inconformidad, por favor, hagámosla saber en los mejores términos. Para eso tenemos un gerente de servicio al ciudadano, para eso tenemos a una supervisora, para eso tenemos cualquier persona que esté con nosotros dentro de nuestro rol diario nos puede ayudar a sacar ese malestar, esa preocupación, esa angustia que no nos deja trabajar y que nos convierte en personas conflictivas. Ahora bien, ¿cómo solucionar este tipo de conflictos, este tipo de relaciones indebidas? Realmente no existe ninguna fórmula mágica que asegure que una empresa, una entidad, una institución, una fábrica vaya a estar exento de este tipo de problemas. Eso no existe. Pero sí hay algunos consejos que es más o menos como la recopilación de lo que hemos dicho. Hombre, seamos asequibles, seamos empáticos, amables, aprendamos a decir las cosas de una manera cordial, seamos tolerantes con las demás personas, tratemos de vivir en paz. Eso es básicamente lo que nosotros necesitamos dentro de nuestro entorno laboral, como en el entorno familiar y como en el entorno social y como en cualquier entorno. Tratemos de vivir en paz.
No armemos una tormenta en un vaso de agua por cosas que realmente no tienen importancia. Porque yo llegué y le dije al compañero buenos días y el compañero no me contestó. Hombre, no sabemos qué problema tenga el compañero en la cabeza o de pronto simplemente no escuchó. Pero eso no tiene que ser motivo para que de ahí armemos una tragedia y declaremos a esa persona ya nuestro enemigo. No, yo los invito de corazón, de la manera más amable y más cordial, a que tratemos de vivir en paz y de tener un ambiente laboral amable, cordial y que nos permita ser cada día más productivos y mejor en nuestro trabajo. Bueno, compañeros, continuando con esta capacitación y ya enfatizando más en la manera de solucionar esos conflictos, vamos a hablar inicialmente de la calma y la imparcialidad. ¿A qué se debe esto? Salvo en los casos en que sea muy evidente que una de las dos partes fue la causante o la que originó el conflicto, la compañía, la entidad, la empresa como tal, no puede posicionarse de parte de ninguno de los dos trabajadores. Por lo tanto, los responsables de la mediación y la resolución del conflicto son la empresa, es decir, esta debe mantener la calma y mostrarse como un agente imparcial para que las partes, tanto una como la otra, confíen en ellos. Como segunda medida, no podemos pensar que cualquier conflicto podrá solucionarse o resolverse de una manera absolutamente satisfactoria para ambas partes. Consecuentemente, resulta un poco más sensato fijar unos objetivos graduales, como por ejemplo, favorecer un entendimiento o una conciliación entre ambas partes, permitir una reanudación del trabajo en equipo para poder superar el problema, para poder superar este problema angustioso para los trabajadores. El tercer paso, compañeros, es comprobar que los trabajadores quieren o tienen la intención de resolver el conflicto. Esto lo colocamos en tercer lugar porque en este paso deben darse o puede darse en diferentes momentos de la mediación. Ningún problema en una empresa se soluciona desde el inicio, ¿sí? Es más fácil desarrollar o crear la intención o la necesidad en alguna de las dos partes a medida que avanza el proceso de resolver el conflicto para superar la situación. En síntesis, debemos crear la necesidad en las partes de superar esa situación angustiosa, ese conflicto. Bueno, en la cuarta etapa de nuestro proceso debemos evitar los ataques personales entre las partes y promover una visión más amplia de los casos. ¿Por qué lo digo? Porque en esos conflictos que son muy tensos, los trabajadores pueden llegar a proferir acusaciones graves o formular descalificaciones personales, insultos. Entonces, los responsables de la resolución de ese conflicto no pueden consentir ese tipo de dialéctica, bajo ninguna circunstancia. Más bien les corresponde ofrecer una panorámica distinta de la situación, como aprovechando esa imparcialidad. La quinta parte de nuestro proceso corresponde a un aspecto, y es que la resolución de estos conflictos no puede posponerse o eternizarse. En la prevención de conflictos hemos visto que tanto en la empresa como en los empleados en los que surge el conflicto se puede resolver si se anticipa a la detección de estos problemas. Sin embargo, cuando se generan, es conveniente resolverlos de una manera rápida y eficiente, es decir, no dejarla prolongar indefinidamente, porque es que ¿qué pasa? Cuando surge eso, se causa una frustración entre las partes, pero sobre todo una desconfianza en la parte mediadora. La sexta etapa de este proceso de resolución de conflictos es el de la evaluación o medición, llamémoslo mejor. ¿Por qué? Porque como si se tratara de una métrica laboral, los responsables, y hablo del personal de recursos humanos,
tiene la obligación de comprobar si el conflicto se ha resuelto debidamente o por el contrario sigue latente en la empresa. Bueno, compañeros, ya en este punto de la capacitación es posible que se estén preguntando cuál es la mejor forma de intervenir ese problema laboral, cuál es la herramienta más eficiente para resolver ese conflicto y ayudar a las partes a superar sus diferencias. Existen diferentes técnicas de resolución de conflictos laborales que conviene tener en cuenta. Hoy vamos a hablar de dos: la facilitación y el arbitraje. La facilitación es una técnica recomendada para problemas leves, es decir, es muy poco intervencionista. ¿Para qué es? Como lo dije, es para problemas o conflictos menores, como por ejemplo pequeños roces o malentendidos entre los trabajadores. ¿Qué corresponde hacer? Es dar la oportunidad a los trabajadores de acordar una solución pactada entre ellos, es decir, no es más que generar el espacio para que entre ellos puedan resolver el conflicto sin una intervención tan directa de la empresa. El arbitraje, a diferencia de la facilitación, como lo dije anteriormente, en este sí vemos una mayor o vemos una clara intervención de la empresa. ¿Por qué? Porque obedece a conflictos que se han enquistado, ¿sí? Y este arbitraje ayuda a conocer qué es lo que solicita cada una de las partes y actúa la empresa como juez de una manera en la que puede favorecer y establecer cuál es la mejor solución para la buena marcha de esa negociación. Esta técnica se asemeja totalmente a un juicio convencional, con los responsables del acto actuando como juez. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su atención y esperamos que el tema tratado en esta capacitación sea de mucho beneficio y le sirva a cada uno de ustedes y al grupo de servicio al ciudadano y gestión documental para que cada día prestemos un mejor servicio y para que cada día nos sintamos más a gusto dentro de nuestro entorno laboral. Entonces, por favor, a aplicar todo lo aquí aprendido y a entender que es mucho más fácil vivir en armonía, trabajar con amor, trabajar con empatía y dejar al lado toda esta cantidad de cositas que nos llenan la cabeza de malestar, nos hacen mermar básicamente nuestra capacidad de trabajo. A ti, Sebastián, muchísimas gracias por la colaboración, por tus aportes, por tu ayuda. Fanny, como siempre, muy agradecido por todo el tema y por toda la organización de las capacitaciones. Doctor Raúl, usted siempre tan comprometido y tan pendiente de este trabajo, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Y bueno, ahora ya nos acercamos al mes de diciembre, al mes de paz, entonces es el momento para que apliquemos todo lo aquí aprendido y de ahora en adelante trabajemos llenos de paz, de amor y de armonía. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Muy amables compañeros, muchas gracias. Hasta luego.